Buenas tardes, estudiantes de grado noveno. Bienvenidos a este nuevo encuentro de su asignatura Cátedra de La Paz. Eh, Vamos a trabajar esta semana como tema lo que es los procesos de la inmigración, entender eso como un proceso social, entender esto también como una dinámica que nos eh, compete como sociedad, entender cómo ese traslado o ese éxodo a que nos vemos sometidos como humanos en busca de una mejor oportunidad también termina trayendo unos pros y unos contras muy fuertes para todas las civilizaciones, ¿listo? Entonces, bueno, vamos a iniciar acá. Quiero que entendamos bien esa definición de inmigración, cómo está determinada, cómo está definida. Entonces, la podemos comprender como la entrada en un país, región o lugar determinados procedentes de otras partes, de manera que una migración lleva como contrapartida posterior una inmigración en el país o lugar de llegada, ¿sí? Pues entonces es comprender de que la inmigración, más allá de la necesidad de movilizarme de un lugar a otro, pues por X o Y condiciones, ¿cierto? Que me obligan a dar este movimiento o a tener esta situación, esta condición de desplazamiento. Entonces, esta es la definición más propicia que encontré para ese proceso de inmigración. ¿Cuál es la percepción individual que se tiene de la inmigración? Entonces decimos que los procesos migratorios son inherentes a la especie humana y a muchas otras especies. Dichos procesos nacen del instinto de conservación de la especie más que del individuo y se deben siempre a una evaluación comparativa del entorno donde se vive en cuanto a los recursos y posibilidades que se cuentan, y de un entorno diferente en el que existe una percepción de que esos recursos y posibilidades pueden ser mayores o mejores. Bien, desde que el humano está determinado, se está viendo sometido a procesos de inmigración, ¿sí? Desde que nosotros somos comprendidos como una sociedad, ya tenemos que empezar a migrar, ya tenemos que empezar a trasladarnos en busca, siempre, mire, siempre vamos a entender de que la migración está determinada por un factor específico. Lo vamos a denominar instinto de conservación, ¿sí? Esa es sí, la obligación que nos compete siempre, siempre, siempre. Mire, el instinto de conservación es lo que nos va a dar esa necesidad de emigrar, de entendernos, de poder comprender de por qué salimos de un lado y por qué vamos a buscar una nueva oportunidad. Usted va a decir, no, puede ser económico, pero eso es instinto de preservación, ¿sí? No, que puede ser por condiciones de violencia. Todo eso hace parte del instinto, ¿sí? Necesitamos comprender que este instinto nos está eh, diciendo, nos está dictando de que yo me tengo que movilizar en busca de unas condiciones mejores para que me propicien un lugar placentero para desarrollar una vida, o no placentero, sino mejor, en unas situaciones mejores a las que estoy viviendo en el instante en el que decido emprender mi viaje y emigrar, ¿vale? La inmigración vista desde en el país de origen, o sea, desde donde somos y hacia dónde, por qué nos vamos, ¿listo? Suelen existir ciertos problemas legales para la inmigración, en gran parte creados por el gobierno respectivo que trata de evitar la salida de los inmigrantes, sobre todo porque la inmensa mayoría de ellos suelen ser adultos jóvenes en la edad de trabajar y contribuir al desarrollo de un país. Generalmente, la inmigración para un país no es buena. ¿Por qué? Las personas que migran por carácter económico siempre son las personas en una edad promedio jóvenes, ¿sí? Que es el punto donde la economía tiene entendida que usted es un miembro supremamente útil porque es una materia, hace parte de una manufacturación para propiciar unas condiciones económicas y un progreso hacia la parte obrera de la construcción de la nación. Entonces es importante que usted no se aísle, no se vaya, porque lo necesitan para que ayude a producir, para que siga remunerando un salario, pero que ese salario a contraprestación entregue una producción. Y al lugar donde se va a emigrar, al país entendido en el que se va a emigrar. Los obstáculos para la entrada de los inmigrantes resultan mucho más claros y tienen múltiples facetas. Por tanto, por parte de los gobiernos respectivos como parte de los propios habitantes del país, incluso de otros inmigrantes ya establecidos, sobre todo si provienen de países distintos. Cuando usted ya terminó el proceso de inmigración, vamos a hablar del caso específico general que estamos dando en Colombia, que es la migración hacia Estados Unidos.
Muchos de los jóvenes colombianos y de los señores y los adultos colombianos están emigrando a Estados Unidos en busca de una mejor condición, en busca de una nueva oportunidad. Pues ¿por qué? Pues porque el dólar es mucho más costoso, que la mano de obra es mejor paga, pues los trabajos, algunos no son tan placenteros como los que se desarrollan aquí en Colombia, pero digamos que tienen que ver con la remuneración, ¿cierto? Entonces, pero llegar a otro país es muy difícil. ¿Por qué? Primero también va a haber mucho recelo de los mismos migrantes que ya están constituidos allá porque saben que entre más personas lleguen, pues va a darse la condición de que la mano de obra se puede reducir un poco en costos y puede dejar de dar esa buena remuneración que nos ha servido tanto para traer plata hacia nuestro país. Entonces es la condición de la inmigración, vista desde donde salimos y vista para dónde vamos, ¿sí? Hay dos condiciones. La primera, que no sirve irse porque usted está en la edad productiva, y la segunda, que no sirve llegar porque va a encontrarse muchos obstáculos ya que se convierte en competencia. La dispersión territorial de los seres humanos. Las migraciones son tan antiguas como la humanidad y aparecen en las relaciones más antiguas de casi todas las religiones y las culturas que existen. Nosotros podemos ver estas situaciones en casi todas las culturas. Si ustedes, por decir, miran, las primeras civilizaciones, aparte de la maya, ¿sí? Las otras estuvieron como muy circundantes, muy cercanas al Mediterráneo, ¿sí? Porque esa condición de que el agua como para poder establecer condiciones de vida, poder acceder a este servicio, ¿sí? Vamos a ver aquí otra que explica en la diapositiva. En el caso de la tradición judeocristiana, la expulsión del hombre por el Creador después del pecado original constituye la primera referencia a una especie de migración forzosa. Ustedes saben que Dios hizo a Adán y a Eva, hizo al hombre y la mujer a su semejanza. Entonces, el pecado de la tentación y la historia de la manzana y de la serpiente, entonces por eso son expulsados del paraíso. Primero momento que se ve la migración dentro de las creencias de carácter religioso. ¿Sí? Ah, bueno, dentro del carácter católico, porque hay otras condiciones también de carácter religioso que aquí se desarrollan más adelante. Otros ejemplos se pueden dar en el éxodo o huida de Egipto, los 40 años de la vida en el desierto del Sinaí, el establecimiento en Canaán, ¿sí? En la tradición islámica se puede citar la vida del traslado de Mahoma desde la Meca a la Medina, proceso conocido como la Égira, que puede traducirse como la emigración. Entonces, dentro de las religiones también tienen contemplado los procesos de migración en la constitución de sus credos y en parte importante de la instauración de su fe en la humanidad, tienen que contemplar eh, procesos migratorios. ¿Listo? Vamos a ver la emigración o la inmigración como está en los diferentes continentes a hoy en día. ¿Sí? Entonces podemos entender que en América las condiciones son un poquito más difíciles. Luego de que los europeos llegaron a América, una parte de los indígenas originarios fueron desplazados o diezmados por los europeos y otra gran parte terminó también mezclándose con ellos, dando origen al mestizaje que forma en Hispanoamérica principalmente la mayor parte de la población actual. Entonces, nosotros somos una mezcolanza de culturas, de tribus, ¿sí? Porque nosotros solamente tuvimos roce con los europeos, también tuvimos pues con españoles, africanos, ¿cierto? Marroquíes, ¿sí? Gitanos, todas estas civilizaciones o culturas llegaron a nuestro continente con ese cambio eh, de mestizaje. En Oceanía, en Australia y Nueva Zelanda los aborígenes fueron desplazados por blancos de origen europeo. Oceanía es un continente insular de la Tierra constituido por la plataforma continental de Australia, las islas de la Nueva Guinea, Nueva Zelanda y los archipiélagos coralinos y volcánicos de Micronesia, Polinesia y Melanesia. ¿Sí? Entonces también se vio metido a un proceso de esa emigración. En Europa.
Europa sufrió importantes cambios de la población desde el siglo XX, cuando millones de alemanes fueron expulsados de la Prusia Oriental después de la Segunda Guerra Mundial. En Estonia, Letonia y Lituania hubo una fuerte inmigración de rusos. Los turcos fueron expulsados de Bulgaria y otros países de los Balcanes. Esta zona de los Balcanes va a ser muy controversial en toda la historia de la humanidad. ¿Sí? En toda la historia de la humanidad los Balcanes van a estar sometidos a muchos cambios, ¿cierto? Desde separaciones, de dejarse llamar Bosnia y Herzegovina, llamarse o aparecer Checoslovaquia, aparecer, sí, diferentes naciones porque ellos aún están mutando demasiado. Y eso ha dado que después de la Segunda Guerra Mundial hubo una migración muy fuerte porque hubieron muchos países que se vieron en el conflicto bélico y lo que los obligó a trascender y a generar diferentes procesos de migración dentro del continente. Para la África, tras la Segunda Guerra Mundial empieza un proceso de descolonización en la que los países que habían llegado a ese continente y entrado más allá de las costas hasta ocupar prácticamente todo su territorio, como Francia, Gran Bretaña, Alemania, Italia, España y Portugal, les concedieron la independencia después de acuerdos mutuos o de guerras. Ojo porque entonces las colonias africanas sí empiezan a desligarse y empiezan a generar estados de independencia mucho después que nosotros. Y dentro de estos procesos pues también van a verse involucrados de que ellos no solamente fueron eh, descubiertos e invadidos por un sector, sino ellos sí fue prácticamente todo el continente. Por eso es que África es uno de los sectores más azotados aún por la pobreza y las condiciones de vida. Porque está determinado este aspecto y porque las condiciones están dadas de que eh, las invasiones no les dejaron nada productivo, igual que su sector sea tan rico en minerales y en fósiles, entonces ha hecho que la explotación sea una constante dentro de sus dinámicas. ¿Listo? Entonces, esos son como los procesos que están dados dentro de la migración y la inmigración. ¿Cómo lo podemos definir? ¿Cuáles son las condiciones actuales? ¿Cómo están vistos los nuevos continentes? ¿Sí? Para un país no es rentable que su juventud empiece a emigrar, pero para el país que lo recibe sí es rentable. Por decir, nosotros veamos la condición que está ahorita con la situación del éxodo venezolano. Nosotros los colombianos, el éxodo venezolano nos ha traído violencia, nos ha traído unas condiciones muy fuertes, pero ha traído beneficios. Económicamente los venezolanos son, para el empresario, para el gran empresario, son una ventaja, porque es una obra de mano barata, económica, ¿cierto? Porque es una obra de mano que se puede someter, se deja someter con mayor facilidad que el colombiano promedio, eh, porque hasta el trabajo informal se ha vuelto competitivo, o sea, las ventas ambulantes son muy competitivas, entonces eso también trae otras características de beneficio para la distribución de las mercancías, igual que nosotros en Estados Unidos, ¿sí? Son las condiciones en las que estamos determinados, los mexicanos, los inmigrantes de Centroamérica y Estados Unidos, determinan de que sí es rentable, pero es difícil de controlar la situación. Trae ciertos beneficios económicos, pero también hay que generar ciertos problemas de nivel social. ¿Listo? Bueno, hasta aquí vamos a dejar la